Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Ateneo Jovellanos para acompañarnos en esta tarde literaria que compartiremos con la presencia de nuestro fiel amigo ateneísta, conocido y apreciado por todos, el doctor José Martín Lanchas, a quien agradecemos muy sinceramente que vuelva a esta su casa, al Ateneo Jovellanos, para presentarnos su último libro, La Residencia, reencuentro en la última vuelta del camino. 422 páginas de una novela que podríamos catalogar de ficción moderna contemporánea, publicada por la editorial Autografía. La Residencia, en palabras del propio José Martín Lanchas, es un interesantísimo romance. Dos niños se conocen en párvulos. En la pubertad el destino los separa. Hacia los 20 años se reencuentran y se enamoran, pero sus caminos los llevarán por rutas distintas. Se perderán durante largos años para volverse a encontrar al final de sus vidas en una residencia de la tercera edad. Esta es, en síntesis, la sinopsis de la novela. Con el habitual estilo narrativo conversacional de José Martín Lanchas, La Residencia es un libro que va acompañado de múltiples mensajes que se instalan en la retina del lector como luces en la sombra. La impotencia de los médicos ante la muerte, la despoblación del campo y el medio rural, la emigración de las gentes, el derrumbe de los pueblos, el abandono de las casas, la desolación de edificios como las iglesias en las aldeas, la repoblación de un nuevo suelo convertido en maleza y zarzas, representando el vacío y el abandono humano. Como verán, todo un oscuro mosaico contemporáneo. Pero también a La Residencia la acompañan en sus páginas el ilusionante mensaje de la esperanza, de la sorpresa, el gratificante asombro que se esconde en el vivir de cada persona. Y de ahí el subtítulo del libro, ese reencuentro en la última vuelta del camino. El amor como reencuentro vital y circular, porque esta novela, a través de ese amor, representa un poco, es un círculo, empieza y acaba. Nacido en su amada Casillas de Flores, una pequeña aldea al sureste de la provincia de Salamanca, nunca olvidará nuestro invitado, y así nos lo hace saber a través de sus páginas escritas y publicadas, que ejerció fielmente la medicina con su juramento hipocrático gracias a sus queridos padres, en especial a su adorada madre. José Martín Lanchas estudió la enseñanza básica en la escuela de su pueblo, el bachillerato en el Instituto Fray Luis de León, Salamanca, la licenciatura en Medicina y Cirugía la cursaría también en Salamanca. Ejerció la medicina rural durante 2 años en Eljas, Cáceres, y posteriormente se especializó en obstetricia y ginecología en el Hospital General de Asturias, ejerciendo como ginecólogo en nuestra ciudad hasta su jubilación. Asistió a 3.000 partos y realizó con su equipo unas 4.000 intervenciones quirúrgicas. Y por si todo esto no fuera suficiente, durante los ratos libres de sus guardias en el hospital, escribió la novela inédita San Ramón Nonato, que se presentó al Premio Planeta en el año 1988. Esta faceta suya de narrar, contarse y a la vez contarnos no se desprendería de José Martín Lanchas.
Ya jubilado, entre numerosas charlas y conferencias, publica en marzo de 2019 Requiem para un cazador furtivo, una oda narrativa plena de añoranza y fiel afecto en homenaje y memoria a su entrañable amigo Cipriano Montero, al cumplirse los 25 años de su fallecimiento. A esta novela le seguiría en agosto del año 2020 De El Mazo a El Caño, Remembranzas de un adolescente rural. Libro presentado aquí en el Ateneo Jovellanos con unas páginas desde donde podemos vislumbrar ese pasado que puede tornarse en consuelo celeste para unos momentos de incertidumbres y pandemia. Y también para unos momentos donde la técnica muchas veces, pues bueno, nos hace estas jugadas, luz y sombra. Bueno, como les decía, imparable en su trayectoria literaria, recientemente ha publicado un libro de poemas con el sugerente título Entre Venus y Cupido. La novela que tenemos hoy entre nosotros, La Residencia, Reencuentro en la última vuelta del camino, es su quinto libro, nada menos que su quinto libro. Y en palabras del propio autor, opina con gracia que no hay quinto malo. Pues bien, con todos ustedes, la voz y la palabra de José Martín Lanchas, con el encuentro y el asombro que reencontramos los lectores en la ficción y también en el destino. Lanchas, por favor, el salón esto. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos de nuevo una vez más, y ya es, no sé, la 11 o la 12, para hablar de un poco de literatura. Gracias al Ateneo por permitirme sentarme una vez más en esta cátedra, y gracias a Nieves por la presentación que me ha hecho y que tan amablemente ha querido acompañarme en este acto. Bueno, hace justamente un mes, con la editorial, hicimos la presentación del libro online, a través de una videoconferencia. Yo debería de haber ido a Barcelona, pero dadas las condiciones del COVID y todo eso, pues bueno, nos arreglamos y lo hicimos a través de los medios estos que nos da la técnica actual. Entonces me mandaron un cuestionario, y fue en este cuestionario más o menos fue a lo que nos ajustamos cuando hicimos la presentación a través de la internet. Y en este cuestionario más o menos es el que yo voy a seguir para tratar de hablarles un poco sobre mi libro. Bueno, ya saben que las editoriales lo que quieren es vender libros. Para eso están, claro, para vender libros. Entonces, te aconsejan de que hables un poco del libro, pero no demasiado, porque si hablas demasiado y lo cuentas, después la gente, pues claro, ya no lo compra. Si ya sabes de qué va, ¿a qué lo voy a comprar? Entonces, bueno, voy a ver si puedo yo también esquivar un poco para que no os enteréis demasiado de qué va el libro. Entonces, lo primero que empezábamos es, cuéntenos algo sobre su vida, me preguntaba a mí el entrevistador. Bueno, ya Nieves ha contado algo sobre mi vida, yo les voy a contar algo más. Me nacieron en Escorpión, en un pueblecito de montaña del antiguo Reino de León. Y ahora, sin contar conmigo ni con nadie, los políticos dicen que soy castellano. Yo, más bien que castellano, me siento portugués o extremeño. Ya dijo que mi pueblo está en la parte más sur y oeste de la provincia de Salamanca. O sea, estamos en la frontera con Portugal. Me hace gracia porque ayer en un programa cultural salía una pregunta
sobre cómo se llamaba la frontera con Portugal. Se llama, no se llama, y el concursante no lo supo. Le pusieron fin, le daban 3 opciones, y una de ellas era la raya. Entonces allí a la frontera portuguesa, los portugueses la llaman arraya, y los españoles le llamamos la raya. Pues justo mi pueblo, justo está en la raya. El término municipal es frontera con Portugal. Y allí el intercambio con los portugueses, bueno, pues es muy... Además, digo, mi bisabuela, por parte materna, era portuguesa. O sea que... Y extremeño porque estamos justo también lindando con Extremadura. Y entonces, la verdad, yo no me siento de esa Castilla que describen los libros, árida, esteparia, de adobes y sin árboles, ¿no? Porque además allí tenemos muchos árboles. Hay un robledal que yo apostaría que probablemente sea de los más grandes de Europa. Un robledal de varios kilómetros cuadrados, de todo de roble. Bueno, a los 12 o 13 años marché para Salamanca a un internado de curas, que era la forma habitual que había entonces en los pueblos si querías estudiar algo más que las 4 reglas y saber leer y mal escribir. Entonces tenías que salir del pueblo, porque en los pueblos no había medios para estudiar. Y entonces pues yo marché a un internado de Salamanca, los padres escolapios. La culpa, como siempre, pues la tienen los políticos por no poner medios, por eso la gente escapa de los pueblos. Por eso y por muchas más razones. Ya hablo un poco de la despoblación, yo después también me tocaré un poco mi pueblo. Cuando yo me niñeaba, tenía unos 1.500 o 1.600 habitantes. O sea que es un pueblo relativamente, bueno, no grande, pero mediano. Hoy tendrá unos 90 si acaso, y más de la mitad están recluidos en la residencia, o asilo, que allí llaman de la Divina Pastora. Mi madre quería que fuera cura, cuando estuve en el internado de los escolapios, pero yo no tenía vocación, a pesar de la opinión del padre Marino, que era mi tutor. Así que terminado el bachillerato inferior y la reválida, me salí del clericato y terminé el bachillerato superior, la reválida y el preo en el Instituto Masculino Fray Luis de León en Salamanca. Entonces todavía no había revoltura o mistura de sexos, y había 2 institutos. Además estaban en el mismo edificio, era muy grande, pero estaba dividido. Y a un lado estaba el Instituto de Chicas y al otro lado estaba el Instituto de Chicos. O sea, que no había contacto físico hasta que no quedabas libre. Mismo los patios de recreo y eso estaban separados. En la misma ciudad, en la universidad, me licencié en medicina y en cirugía. Y allí mismo hice la tesina sobre desprendimiento de placenta con sobresaliente. La tesina no es obligatoria, pero bueno, yo la hice porque luego cuando opositabas te daban puntos. Te daban 2 puntos, que era bastante. Cuando luego ya estabas a una plaza, a cualquier sitio, pues, te puntuaba la especialidad. Si hacías el doctorado, te puntuaba mucho más. Pero yo el doctorado, como nunca tuve intención de dar clases en la facultad, porque yo sí hice medicina, era para estar en contacto con los enfermos, no, porque hay catedráticos que en las asignaturas que no son clínicas, por ejemplo, que yo en la bioquímica, en la fisiología especial, pues no tiene contacto ninguno con los enfermos. Dan sus clases y se acabó, como habrá otros de literatura o de lo que sea. No, yo me gustaba la medicina asistencial. Fue mi madre la que me dijo, bueno, pues ya que no quieres ser cura, hazte médico. Y dije, bueno, pues nada, pues me haré médico. Después estuve 2 años en Extremadura. Aquello era horrible, la medicina rural en aquellos tiempos, además en un pueblo de
de alta montaña, porque ahí es el final del sistema central, y está en la Sierra de Gata, que aquello es muy montañoso, y sin medio ninguno. Pues yo aquí me sentía un médico, bueno, pues, te quedabas a Salamanca a 2 o 3 horas del coche, Cáceres era exactamente igual, si tenías una urgencia o una emergencia, y yo aquello dije, no, yo no estoy preparado para ser médico del pueblo. Y después de 2 años, pues hice salir una convocatoria de plazas para estudiantes de PAMIR, que llaman ahora los médicos internos residentes, y de la oposición para el Hospital General, y éramos 300 aspirantes, había 20 plazas, y bueno, yo conseguí entrar en el grupo ese de 20. Allí me especialicé durante casi 5 años en obstetricia y ginecología, pues ya queda dicho. Ahora tengo yo aquí apuntado que, bueno, que al fin y al cabo, hablar tanto, yo lo que he venido es hablar de mi libro, como decía el amigo Francisco Umbral. En tu caso es muy justificado que vengas a hablar de tu libro, ¿eh? Francisco Umbral no quería extenderme demasiado. Bueno, fue una persona amargada toda su vida. Era hijo de madre soltera. Y ser hijo de madre soltera en los años 50, que nació él, o 40 y pico, pues era muy duro. Su madre además se quedó en Madrid, porque quedó embarazada de un abogado muy famoso. El abogado no quiso saber nada, como de costumbre, y entonces el Francisco Umbral se crió en un pueblo de donde era su madre, en Valladolid, con los abuelos. Y allí hizo la escuela en el pueblo. Fue un chico, bueno, con muchas inquietudes, autodidacta, y entró a trabajar, no sé qué clase de trabajo, en el norte de Castilla, y allí estaba ni más ni menos que Miguel Delibes. O sea que Francisco Umbral pues, fue un poco discípulo de Miguel Delibes. Entonces Miguel Delibes le dijo, chaval, tú vales mucho, vete a Madrid, que aquí en Valladolid se te queda pequeño. Y entonces marchó a Madrid y poco a poco se fue abriendo camino. Allí hizo buenas amistades en círculos culturales, y como curiosidad, pues en la misma época que estuvo Francisco Umbral coincidieron Manuel Eguineche, que es otro escritor muy conocido, también estuvo trabajando en el norte de Castilla, y el padre Martín Descalzo, que era un clérigo, un sacerdote, de las personas más cultas probablemente del siglo XX. Todavía ahora, si alguien ve la televisión los domingos por las mañanas, si no va a la iglesia y quiere ver la misa o lo que sea, pues ahí después de la misa hay un programa que se llama Pueblo de Dios. Bueno, pues ese programa lo fundó Martín Descalzo. Martín Descalzo tiene muchos libros, pero me parece que el más llamativo es de las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. O sea que coincidieron Miguel Delibes, Martín Descalzo, Francisco Umbral y Manuel Eguineche, todos en el norte de Castilla y al mismo tiempo. Así que Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, la segunda pregunta era que desde cuándo me viene la afición a escribir. Bueno, pues desde siempre, porque a mí nunca me molestó escribir, ni en la escuela, después para hacer en la carrera tuve que escribir muchísimo, porque yo a mí me gustaba mucho ir a asistir a clase, coger apuntes, y luego, claro, cogías apuntes a una velocidad increíble. Luego esos apuntes, llegabas a casa por la tarde, los pasabas a limpio, y ya prácticamente entre la clase que habías oído y luego cuando tenías que descifrar lo que habías escrito de los apuntes, pues prácticamente tenías aprendido la lección. Yo era la forma que tenía de estudiar y me daba muy buen resultado.
Así que yo he escrito más que el Tostado. No sé si habrán oído esa frase. El Tostado es un escritor, no sé si era de Salamanca, pero allí hay una calle que se llama Calle del Tostado. Bueno, el Tostado es un apodo, su nombre ahora no recuerdo. O sea, y entonces ese señor parece ser que escribía muchísimo. Y hay un dicho de escribir más que el Tostado. Así que yo he escrito de siempre. Pero bueno, si se refieren a cosas de libros y eso, bueno, pues el primer libro que yo escribí es San Ramón Nonato. Ese lo escribí muy joven, tendría yo 28 o por ahí. Lo escribí cuando estaba haciendo la especialidad y lo escribí en la sala de partos. Cuando estábamos de guardia, pues había que estar en la sala de partos continuamente, porque siempre había alguna parturienta, una o dos o tres o cuatro. Entonces nacían muchos niños, no como ahora, que no nacen niños. Ya decía el cura de mi pueblo un día: José, este trimestre, 14 entierros y bautizos, 0. Bueno, pero entonces nacían bastantes niños. Entonces en la sala de partos, que era un local mucho más grande que esto, había un sitio para la dirección de las parturientas, luego estaba el quirófano donde finalmente daban a luz. Bueno, y había un despacho para la gente que estábamos de guardia. Cuando tenías un rato libre o lo que sea, pues en aquel despacho había unas linteras incluso a poder echar un sueño si te daba tiempo. Y allí, cuando estabas allí y cuando había algún problema, alguna cosa, la comadrona, que era la que estaba siempre al lado de la parturienta, pues te llamaba. Y en esos ratos libres allá había una máquina de escribir que era para hacer los informes de los partos. Había que describir el proceso de la historia clínica. Pues había una máquina, una Remington, esas que pesaban no sé cuántos kilos. Pues en esa máquina, pues ahí escribí yo San Ramón Nonato, a rato. Y luego, efectivamente, la mandé, si sería osado yo, la mandé al premio Planeta. Claro, no, pero sí me lo agradecieron, me la devolvieron, me contestaron, que gracias por haber participado, y bueno, con eso me quedé. Y en esa está inédita, y creo que no se va a publicar nunca. No voy a explicar ahora por qué, porque sería muy largo. Luego, entonces, la tercera pregunta, que si era el primer libro que escribía. Pues no es el primer libro. Este es el libro sexto. Porque hay otro, Nieves, hay otro que se llama, que también es de poesía, que se llama Ricios Domésticos. Ricios Domésticos. Bueno, no te lo había dicho. Ese no he hecho presentación de él ni de nada. Bueno, se trata más bien pues, de cosas de cuando nacieron mis hijos, cuando eran muy pequeñitos, cuando jugaba con ellos, cuando íbamos a la playa, sobre todo en Calabria. Pues tengo muchos recuerdos. La gente que ha estado aquí, o que está aquí, ha estado allí en Calabria, y bueno, yo allí lo pasaba muy bien con mis hijos. Y ese pues ni lo he presentado, ni lo he puesto a la venta, ni cosa que se le parezca. Además, hice una autoedición de 50 o 60 ejemplares, o sea que no es el primero. El libro, pues como ven, es un libro que a mí me gusta. Oye, ¿qué voy a decir yo? Sí, es mío. Pero bueno, el tamaño me gusta. Es un libro pequeño de tamaño, tiene 21 por 14 y por 3 centímetros de grosor. Es muy manejable, pero pesa mucho, porque tiene las hojas muy finas, pero son 420 páginas, ya es de bastante lectura, 420 páginas, y sin embargo están como muy recogidas. El libro tiene por delante la portada, ¿la están viendo? Pues no. Yo no sabía el truco, ahora ya lo aprendí. Tiene la portada
cuando yo la editorial me dijo que le diera una idea, para que la portada la hicieron ellos. Porque otras veces me la hacía mi amigo el pintor Jesús Gallego, pero esta vez no. Él tenía mucho trabajo y no quería impertinar y me la hicieron ellos. Entonces me dijeron que le diera una idea. Y yo le di una idea porque el libro, el título de la residencia en cuestión está, según el libro, esta residencia no existe, solo existe en mi imaginación. Es una residencia que estaba construida sobre las ruinas de un antiguo monasterio de monjas descalzas. Y entonces de todas las ruinas solo se conservaba la capilla, de estilo románico. Entonces yo les dije que pusieran un edificio pues antiguo, medio en ruinas y de estilo románico. Pero ahí han puesto un edificio que ni es, se ve que no es una iglesia, no sé lo que es, parece como un palacete o algo así. Bueno, ya digo, eso lo pusieron ellos. Y entonces yo dije, porque el libro no tiene un protagonista, tiene dos protagonistas. Eso lo digo desde el principio, tanto monta tanto el uno como el otro, la pareja, el chico y la chica, el hombre y la mujer. A mí los dos son exactamente igual. Entonces yo les dije que delante del edificio, pusieran una silueta de una pareja, de un hombre y de una mujer de espaldas, ancianos, cogidos del brazo. Pero bueno, solo pusieron uno, que la mujer no se ve, solo se ve el hombre. Otra vez con la misma. ¿Por qué el título de la residencia? A mí la verdad, cuando llegó el momento de ponerle el título al libro, pues no sabía muy bien qué título ponerle. La residencia, no lo sé, una residencia, pues, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Una residencia, un sitio donde resides, donde vives, grande, pequeña, alta, baja. Entonces, bueno, no sabía. Luego, con la palabra asilo, aquí me parecía más apropiada la palabra asilo que la palabra residencia. Pero lo de asilo, hoy día, se ve como con un estilo peyorativo, ¿no? Peyorativo. Aunque realmente la gente que está en una residencia está asilada allí. Nos guste o no nos guste. Y luego, para darle pábulo al contenido del libro, pues se me ocurrió, por ejemplo, el amor no se rinde nunca. Porque si el hilo conductor de este libro es el amor. Son dos niños que se conocen de pequeños, la vida y sus avatares los llevan por rutas totalmente distintas. Están 50 o 50 y pico de años sin saber el uno del otro, pero sin olvidarse, están continuamente pensando el uno del otro, pero sin saber dónde están. Y luego la solución está que al final de sus vidas, cuando ya están ancianos y se encuentran solos, pues terminan cobijándose en la residencia de ancianos que hay en el pueblo donde habían nacido, y allí se vuelven a encontrar, y bueno, y allí vuelve a surgir otra vez el amor, que por razones que no quiero explicar, pues no se había llegado a realizar, habían llegado a ser novios, pero no hubo matrimonio. Yo tengo aquí, o me molesté en repasar un poco el asunto para conocimiento general sobre los asilos para ancianos. Bueno, entonces estuve repasando un poco y, por ejemplo, ya con los griegos, Platón en la República admite la necesidad de que las autoridades públicas tengan centros para acoger a la gente que está desvalida. Ya en los tiempos del siglo III o IV, de parte que vivió Platón antes de Cristo.
Los romanos parece que no tenían centros donde acoger, porque hay que ver, imagínense, las ciudades hace cientos de años, no solo ancianos, menesterosos, mendigos, militares que se han licenciado, mutilados, pues toda esa gente pululaba por las calles. Los romanos tenían solo la gente muy rica, los patricios, y esa gente tenía, aparte de vivir en Roma, por razones políticas, pues luego tenía sus villas a X distancia de Roma, pues Sicilia o donde fuera. Y cuando se sentían ancianos, pues se refugiaban en estas villas y eran cuidados por los esclavos o por criados que pagaban de su... Pero la gente pobre en Roma tampoco no tenían dónde ir. En la Edad Media son los monasterios los que hacen de asilo, pero los monasterios a nadie le negaban una cama o una comida un día o 2 días, pero para vivir continuamente, para refugiarse en un monasterio, también había que tener mucho dinero, porque claro, tenían que pagar por lo menos su estancia, su sustento. Entonces solo podía ir la gente poderosa, la gente que tenía poderes me refiero, que tenía dinero. Por eso, si se leen libros, por ejemplo, de la Edad Media o de esos tiempos, verás como consecuencia se dice de muchas princesas o tal, que se retiró a un monasterio. Son frases que se oyen mucho. Reinas que quedaban viudas, princesas y gente pudiente. Esta gente pudiente que terminaba refugiándose en los monasterios, pues muchas veces, si no tenían descendientes, hacían sus donaciones a los monasterios de sus bienes. Así los monasterios se hicieron inmensamente ricos. Y pasó como un poco como a los templarios. Eran tan ricos que bueno, en tiempos de Mendizábal vino la famosa desamortización y el Estado se incautó de todos los bienes de los monasterios. Muchas grandes fincas, latifundios que hay por mi tierra, y en Extremadura y en Andalucía, pues eran propiedades de monasterios. Entonces el gobierno en aquellos tiempos los puso estaban las guerras carlistas y el gobierno necesitaba dinero. Entonces los vendió pues, a subastas y entonces hubo gente que tenía y compró inmensos fincas que todavía están y allí existen. Y ya en el siglo actual, pues son las monjas, sobre todo, las monjas de Santa Teresa de Jesús, Jornet, que funda la asociación, las hermanitas de los ancianos desamparados. Y hay otra monja francesa, Juana, no me acuerdo ahora del apellido, que también funda una institución parecida a esta. Esta fundación se funda propiamente en México. Son ya residencias, digamos, más o menos de tipo actual. Pero ellos no lo llamaban residencias. Aquí donde vivo yo, en Sumió, pues hay una residencia de esas monjas, Santa Teresa Jornet, que ya lo llaman hogar de ancianos. Hogar de ancianos. Y probablemente pues, fuera un nombre mucho más adecuado lo de hogar que no lo de residencia. Porque la residencia es un papel. Por ejemplo, en Francia, las residencias de ancianos las llaman maison de retraite, casas para jubilados. Casas para jubilados. O también foyer de soins. Foyer es el hogar. Hogares donde se cuidan a los ancianos. Bueno, esto va a justificar un poco el título de por qué lo de la residencia. A ver si no me lío demasiado. Y de cómo le surgió la idea de escribir una novela.
porque yo hasta ahora lo que había escrito, bueno, lo que había escrito más que fue recopilar un poco de lo que yo tenía escrito, porque incluso la ficción, no solamente de cuando era joven y en la sala de partos escribí San Ramón Nonnato, sino que después, incluso que yo tuve siempre, afortunadamente, mucho trabajo por la parte de la medicina pública, pues bueno, también trabajé en la medicina privada, porque es que la medicina pública te daba para malvivir, porque la gente piensa que los médicos que se forran en medicina pública, si te abstienes, y haces simplemente tu contrato de la medicina pública, bueno, pues eso, te da para vivir y no te... Entonces yo, aparte de eso, pues bueno, tenía mi consulta privada y luego trabajé en Gijón por todos los sanatorios, sobre todo recién venido de Oviedo, cuando, que antes se me olvidó decirlo, bueno, cuando vine para Gijón, a terminar la especialidad, pues necesitaba, claro, buscaba una plaza fija, lo que busca todo el mundo. Entonces hubo una convocatoria de plazas, entonces había un sistema que llamaba de cupos, que no voy a parar ahora en explicar, porque tampoco nos viene mucho al cuento. Entonces las plazas de especialistas salían por cupos, y había 2 o 3 plazas libres, salieron a concurso, y yo me presenté y me dieron, obtuve esta de Gijón. Y aquí fue ejercer la ginecología pues desde el año 78, yo vine en septiembre del 78, pues hasta que me jubilé. O sea, un montón de años. Y digo que incluso trabajando, pues tenía la consulta pública por las mañanas, después teníamos el quirófano hasta las 2 o las 3 de la tarde, luego por la tarde tenía la consulta mía, consulta privada, y también operaba, me salían en sanatorios. Sanatorio del Carmen trabajé muchísimo, recién venido de Oviedo. Bueno, pues a pesar de eso siempre encontraba algún rato libre a escribir cosas. Entonces cuando el libro este de Requiem por un cazador, pues lo escribí a raíz de la muerte de un gran amigo. Este sí es un homenaje a la amistad, así como este creo que es un monumento al amor entre un hombre y una mujer, o un chico y una chica. El de Requiem por un cazador es un monumento a la amistad. Entonces murió el chico este de un cáncer de esófago y a mí aquello me impresionó muchísimo. Además que es curioso porque cuando lo operaron en el hospital de Salamanca, es un hospital muy bueno, es de los hospitales, sobre todo para el cáncer, me parece que está el Centro Oncológico Nacional, está en el hospital este. Bueno, cuando lo operaron en Salamanca, entre los cirujanos había uno que había sido compañero mío de carrera. Entonces yo le llamé por teléfono, yo estaba en Gijón, claro, le llamé por teléfono y le dije, que yo sabía que día lo operaban, le dije, ¿qué tal ha ido la...? Y dice, bien, ha ido bien, tranquilo, que no sé qué. Bueno, lo de siempre, ¿no? La operación fue un éxito, pero el enfermo se murió a los 3 o 4 días. ¿Han visto alguna vez en un periódico decir que la operación fue un desastre? No, siempre, la operación siempre fue un éxito, ¿no? Pero el enfermo se murió a los 3 o 4 días. Y a mí aquello me impactó muchísimo porque era yo siempre decía que era más que un hermano. Nos queríamos mucho. Él me enseñó a mí a amar la naturaleza. Él conocía el campo, él había nacido en el campo y toda la vida había trabajado en el campo de vaquero, conocía todos los animales, las costumbres, dónde dormían, dónde no. Bueno, era una maravilla. Y yo, pues siempre que iba al pueblo, siempre me arrimaba al lado de él y siempre íbamos juntos. Y cazamos mucho tiempo juntos. Y yo ahora, pues aprovechando los ratos libres, a raíz de la muerte de Cipriano Montero, pues yo escribí folios. Folios en una Olivetti que yo compré, eso de cinta, y luego bueno, puse notas al margen, y bueno, unos líos. Que luego cuando
yo no sé a quién se lo di a leer, no sé si fue a Jesús Gallego, y dice, oye, ¿y esto por qué no lo publica? ¿Por qué no haces un libro? A mí no se me había ocurrido. Digo, bueno, pues tienes razón. Entonces me llevó a Viña o por ahí, allí debajo del viaducto. Yo nunca había ido por allí. Y él conocía a un señor que tenía una imprenta, porque le hacía ahí los calendarios para Navidad. Y yo hablé con el señor de la imprenta, le llevé los folios, los tenía en una carpeta, y los estuve mirando, y bueno, me hizo un presupuesto, y dije, muy bien, y entonces publiqué el libro. Ese también lo autoedité. Ese sería otro tema para hablar, ¿no? Que a publicar un libro no es fácil. Bueno, ¿cómo dio la base fundamental de la novela? Bueno, pues entonces, cuando yo me planteé, quiero decir que hasta entonces yo había escrito siempre cosas autobiográficas, porque el SR, que al final y al cabo, yo era uno de la pandilla de los cazadores. Entonces yo estaba escribiendo sobre algo que yo había vivido. Y no había escrito, digamos, lo de San Ramón Nonnato estaba basado en San Ramón Nonnato, no sé si conocen la historia, es un santo catalán, en el siglo XVI o XVII por ahí, y entonces estaba el conde de Solsona, estaba de cacería, y entonces entraron en una cabaña de unos leñadores, entraron a pedir un vaso de agua o algo así, y entonces se encontraron con que una mujer estaba dando a luz, la mujer del leñador. Entonces ya la mujer llevaba ya mucho tiempo dando a luz, pero la pobre no podía dar a luz. Entonces, estando allí el conde y sus compañeros, pues la mujer muere. Entonces el conde, ni corto ni perezoso, saca la daga, le abre el vientre a la parturienta y le saca el niño. Y el niño vivió. Entonces el conde lo adoptó, le dio una buena educación. Esto es historia, no me lo estoy inventando, Esto es historia. Entonces el conde lo adoptó, lo dio, me parece que a un monasterio, allí le dieron una buena educación al niño, y bueno, él terminó en el monasterio y se le venera como San Ramón Nonnato. Pues tuvimos un caso parecido en el hospital, estando yo de noviero. También una chica que estaba embarazada, que tenía una cardiopatía, aquello se le complicó porque el embarazo supone una sobrecarga importante en todos los aspectos para la embarazada. Se le complicó la cardiopatía, entró en shock, coma, y entonces la teníamos en la unidad de coronarias. Aquello fue una novedad, y fue yo creo de las primeras que se fundaron en España. No era una UCI al uso o una unidad de reanimación, era una unidad de coronarias. Era para gente que tenía, que había tenido un infarto, que había tenido una angina de pecho, gente que tenía problemas entonces estaba allí. Entonces, a la chica esta embarazada se la metió en la unidad de coronarias y estaba como de 7 meses o 7 meses y medio o algo así. Y entonces el jefe de ginecología nos mandaba a los residentes senior, había que estar allí uno continuamente, y dice, en el momento en que los que llevaban la unidad de coronarias eran los cardiólogos, dice, en el momento en que el cardiólogo diga que la chica, era una chica, que la embarazada ha muerto, pues abrirle rápido el vientre y sacarle la criatura. Y así se hizo, y me tocó a mí. Y bueno, y yo, entonces, la novela mía de San Ramón Nonnato está basada en ese hecho también real. Lo que pasa es que, de luego, claro, es una novela también de casi 400. Bueno, entonces yo lo hice a máquina,
No me acuerdo si eran cuartillas o si eran folios a doble espacio, bueno. Y quiero decir que ese libro tampoco bueno, yo lo llamo una novela, pero tenía una base real, sobre un hecho real, y luego pues muy fantaseado. Y digo que entonces, cuando yo, después de publicar los folios que yo tenía por ahí, porque luego el segundo libro, El mazo al caño, también es autobiográfico, remembranzas de un adolescente rural. Y yo cuento mis recuerdos desde que yo tengo uso de razón hasta que marché al colegio a Salamanca. Cuento mis recuerdos. Entonces, bueno, también es un libro autobiográfico. Y entonces yo quería escribir algo que no tuviera que ver con mi vida. Y bueno, pues a ver si me sale una novela. Entonces, yo en la base de la novela, yo había oído hablar en mi pueblo, yo no lo viví, si lo viví yo era muy niño, pero yo lo oí contar, que en una ocasión iba a casarse un guardia civil, una boda, iba a haber una boda, y el novio era un guardia civil. En mi pueblo, como es fronterizo, aunque es un pueblo pequeño, de siempre, ahora ya no, pero de siempre, hubo cuartel de la Guardia Civil. Que maldita la falta que hacían, porque le hacían la vida imposible a la gente en aquellos tiempos de tantas miserias, ¿no? Y estando al lado de Portugal, como Portugal no había estado en guerra, pues Portugal tenía más posibilidades. Pero es que no te dejaban, vigilaban la frontera. Estaban para eso, ¿no? Estaban para vigilar la frontera. Y entonces, pues la boda era entre un guardia civil y una chica del pueblo. Y entonces normalmente, pues primero cuando van a la iglesia, primero va el novio y la familia del novio y esperan a la puerta de la iglesia y luego va la novia y tal. Y entonces, claro, la novia pues, y su familia esperaron y cuando ya les padeció, entonces no había móviles ni nada de eso, pues fueron por la puerta de la iglesia y vieron que el novio que no había llegado. Y venga a esperar, y venga a esperar, y venga a esperar, y venga a esperar, y el novio no llegó nunca. Resulta que el novio, pues por la razón que sea, se arrepintió y no se casó. Y entonces lo que hizo fue que escapó para Portugal. Como tenía la frontera allí al lado, por miedo a las represalias de la familia porque a veces la gente en aquellos tiempos era un poco bruta, ¿no? Y dejar a una chica así a la puerta de la iglesia, pues probablemente su padre o algún hermano hubiera reaccionado mal, ¿no? Y entonces el guardia, escapó a Portugal y nunca más se supo de él. Es decir, que no se juntó luego, eso ya lo ideé yo por otro camino. Pero yo me acordaba de eso. Entonces con esa base, pues dije, pues voy a empezar por aquí. Luego, en la novela, yo me he creado un personaje, yo llamo el relator. El relator está como si escribiera hechos de los otros personajes. Él es el que escribe, pero no es el que ha vivido o el que vive las circunstancias. Entonces el relator, pues yo me lo monto porque es un chico que ha estudiado periodismo, acaba la carrera y, bueno, tiene expectativas de encontrar un empleo, pues está en un pueblo. Entonces, estando en ese pueblo, acompaña a un amigo a ver a la abuela de este amigo que está ingresada en una residencia o un asilo o un hogar de ancianos, llamémoslo como queramos. Y lo acompaña con frecuencia, van a ver a la abuela. La abuela está impedida, está en silla de ruedas, la sacan a pasear, la sacan por los jardines, y entonces se dan cuenta el periodista el relator, se da cuenta de que hay una pareja de ancianos en la residencia que están como muy cariñosos, que van siempre cogidos del brazo, que se susurran al oído,
que van muy juntos y les llama la atención porque, bueno, no es muy frecuente ver a dos tortolitos que tienen 80 años. Eso se deja para los 17 o 16 años. Entonces un día le preguntan a la abuela le preguntan, oye abuela, ¿tú sabes algo? Esos dos señores, ese señor y esa señora que van siempre como si fueran dos novios, ¿tú sabes algo de por qué? Y entonces la abuela, que ya llevaba años en la residencia y conocía la historia de esa pareja, pues les dice lo que hay. Entonces el periodista, el relator, que es el que escribe la novela, pues a través de la monja de Sor Cecilia, que es la monja encargada de la administración de la residencia, concierta una entrevista con estos dos ancianos y les dice lo que quiere. Dice, mire, es que he enterado más o menos de sus circunstancias, si no les importa, pues podríamos entrevistarnos y tal. Entonces, como periodista, pues va a la residencia periódicamente o cuando se ponen de acuerdo, o a veces lo hacen a través de Skype, por circunstancias. Y entonces, estos dos ancianos le cuentan todas sus peripecias al periodista, ¿no? Y luego el periodista realmente es el que escribe la novela. Luego tengo aquí otra. Bueno, luego les voy a leer si el tiempo. Ya se nos está pasando el tiempo. Bueno. ¿Podrías leer un poquitín de alguna manera? Sí, pues también me decía que si podía compartir alguna página del libro con el público, pues voy a leeros. Por ejemplo, tenía dos, por ejemplo esta. Os pongo en situación. Uno de los protagonistas del chico es estudiante en estos momentos. En estos momentos del libro es estudiante. Pero aquí pone que cuánto abarca el libro. Pues el libro pues abarca desde los años 50 aproximadamente pues hasta la actualidad. Es el tiempo que abarca el libro. Entonces el chico que es estudiante de medicina, entonces aprovecha en los veranos para irse a Francia, a París, y trabaja, y al mismo tiempo pues ve museos y ve un poco la vida, cómo es la vida en nuestros países en aquellos tiempos que España, en los años 60, España estaba bajo una dictadura atroz, que incluso para ganar pasaportes era difícil. Entonces este chico es en el año 68 y se pone a trabajar en una fábrica de papel de aluminio. Y entonces en esa fábrica su director es un exiliado de la guerra, un republicano que se había exiliado cuando la guerra. Pero bueno, él había llegado a ser su director de la fábrica. Y le da trabajo ese verano, porque ese trabajo en Francia, eso es histórico, en el año 68 los estudiantes no le daban trabajo, porque los culpables de toda la revolución que hubo en el 68 fueron los estudiantes, los universitarios. Después les apoyaron más gente. Y entonces esto es en el 68. Y allí en la fábrica conoce a una chiquilla que trabaja de secretaria de Monsieur Ramón, que es el español que era republicano. Bueno, entonces se hacen muy amigos. Se presentan, y entonces os voy a leer una página. Ella se llama Miguel. Dice, un día Miguel le propuso ir au Moulin Rouge, al Molino Rojo, no sé si lo habéis estado en París, es un cabaret famoso, que está en Montmartre, a ver un espectáculo de striptease, en España en aquellos tiempos, striptease. Dice, aquello para Olegario era una novedad, para un español era casi un sacrilegio. Y se acordó del padre Marino. Bueno, el padre Marino sale mucho en la obra porque era el tutor que había tenido en el internado. Había bastantes mujeres, aunque parezca paradójico,
Olegario le preguntó si a ella le gustaba ver cómo se desnudaban otras mujeres. Sí, me gustan sus cuerpos, porque tienen unos moldes esculturales. La comida no era importante para ellos, comían cualquier cosa, unos sándwiches, y en Montmartre había locales típicos de crepes, muchas crepes. Se comen mucho las crepes. En las cafeterías y en sitios de esos, bueno, si una comida así ligera, pues unas crepes y un par de cañas que por allí llamaban demi-presión. A la cerveza de barril en Francia lo llaman demi-presión. No sé por qué la llaman media presión. Bueno, a la vuelta pasaban por el apartamento y allí pasaban el rato, bebiendo una cerveza, fumando, charlando y haciendo que se querían mucho, hasta que intuían que Lorena estaba a punto de llegar. Lorena era la compañera de piso de su amiguita, de Miguel. El francés que sé, lo sé gracias a Miguel y también a mi compañero de máquina en la fábrica, el moro Sousúa. Fue una suerte hacer amistad con esta chica tan encantadora, junto al Olegario. En un puente coincidiendo con el 14 de julio, me llevó hasta Normandía. Estuvimos en Cherburgo y me presentó a sus padres, como un amigo y compañero de trabajo. Es español, les dijo, y su padre contestó: Franco, ça va pas. Y Franco no. A ratos hablaban entre ellos normando, y no les entendía nada. Me preguntaron si había visto la película de los paraguas de Cherburgo, y les dije que sí, que era un musical precioso. Cherburgo me pareció una ciudad de tamaño medio, bastante cutre, sucia, como todas las ciudades que son puerto de mar. Miguel me instruyó, cosa que yo ignoraba, que allí había hecho la primera escala el Titanic antes de la tragedia. Vimos las playas del desembarco, que están al norte de Cherburgo. Visitamos un cementerio americano y me impresionó ver miles y miles de cruces, todas iguales, dibujando figuras geométricas, y a la cabecera de cada tumba un árbol, todos iguales, miles de árboles. Aquello estaba cuidado con más mimo que un salón de Viena. De paso hacia Saint-Michel, no sé si conoces la abadía de San Michel, una maravilla. De paso hacia Saint-Michel vimos molinos de viento como los de La Mancha, y llanuras, muchas llanuras, todas sembradas de cereales, trigo y colza, con sus flores amarillas, que parecían campos sembrados de oro. Esto debe de ser la gran meseta central europea, pensé. Saint-Michel es una antigua abadía, una fortaleza, una isla a ratos según capricho de las mareas, y una maravilla celestial de la que no voy a hablar, pues no acabaría y echaría en falta las hipérboles. Desde allí, Olegario le mandó una postal a Rosana y otra a Marta. Era un poco mujeriego y tenía dos medias novias. Le mandó una postal a Rosana y otra a Marta, pero a Miguel aquello no le pareció molestarle. Y le dijo: cuando estés en España me enviarás alguna carta postal, ya tant. Espero que cuando estés en España me envíes alguna postal. Se acababan los 2 meses de vacaciones. Había que abrir los ojos y a la realidad. Miguel me acompañó hasta la estación de Austerlitz, al tren. Me abrazó muy fuerte, como si de verdad me quisiese, y me dio un profundo beso en los labios, y después los 3 de rigor en la cara. El tren ya pitaba para salir. Au revoir, mon amour, ne pas oublier la carte postal. Adiós, amor mío, no te olvides de la postal. Y la perdí de vista, mientras me saludaba agitando la mano y limpiándose una lágrima. Bueno, y ya para rematar, que ya voy a leerles el final del libro. El final del libro, vamos a ver. Era una tarde de verano con lluvia torrencial. Esas tormentas, al final del estío,
eran muy frecuentes por aquellos pagos. El viento ululaba huracanado del oeste. Los cipreses del cementerio se doblaban por la mitad en genuflexión, empujados por el viento hasta hacer una doliente reverencia y amagar con romperse. La cortina de agua avanzaba amenazante, empujada por el aire salvaje. El granizo, gordo como cerezas, rebotaba en misericordia sobre las lápidas muertas. El séquito, flaco séquito, en estampida, bajaba a la cuesta del cementerio buscando sin éxito refugio. El pueblo estaba desierto, vacío, totalmente despoblado. Allí ya no habitaba nadie. Del vientre de yerma era todo lo que quedaba. Solo el asilo de ancianos, la iglesia decrépita y el cementerio semiabandonado. Las zarzas y las alimañas se iban apoderando del espacio. Incluso las tapias del camposanto estaban abrazadas por inmensos zarcerones. 7 ancianos que se habían atrevido, osados, a acudir a las exequias, al final alcanzaron el refugio del asilo empapados. El sacerdote y los monaguillos, finalizado el último requiem aeternam dona eis Domine, mal atemperados por un inservible paraguas, llegaron a la iglesia mojados hasta los huesos. Se despojaron de sus adminículos sagrados, los dejaron en la sacristía colgados de una percha goteando, se montaron en su vehículo y se marcharon precipitadamente para el pueblo vecino. En aquella iglesia sucia y desconchada ya no quedaba nada. La humedad se enseñoreaba y los hongos ennegrecían las paredes. Ni siquiera la temblorosa lamparilla que anunciara la presencia de un sagrario. Allá en el cementerio, 2 operarios de pompas fúnebres remataban la hermosa cristalera que ocupaba la preciosa urna de plata. La sellaron primero con silicona y después un fino cordón metálico, un fino ribete de cemento. Más adelante, con calma, la festonearían con un cordón metálico dorado y colocarían por debajo una pequeña placa de bronce con sus nombres: Olegario Mancrino, Rosana de la Cruz, y este epitafio: por fin la muerte nos unió, Dios perdone nuestros desvaríos. Y debajo la fecha del ocaso, un día de un mes, de un año. ¿Y qué más da si el amor no tiene fechas y cualquier día es bueno para morir? Con este, Un momento, con por favor, este final, sí.